Muy buenos días, presidente, con su permiso, al igual de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan el día de hoy, en esta sesión, y a todas las personas que de forma virtual siguen estos trabajos legislativos, tengan todos ustedes un muy buen día. Para mí, en particular, el día de hoy es un gusto poder presentar ante este pleno del Congreso esta iniciativa que se me hace de lo más importante en la vida histórica de nuestro país. Durante recientes tiempos, nuestro Estado ha sido sometido a una burla, que por las primeras escaleras históricas, para poder pedir perdón a la corona, en este caso y junto con la corona española, al pueblo de México por la traición. Muchas veces hemos sido tachados de traidores en la historia de nuestro país, pero lo cierto es que la traición debería ser sinónimo de ignorancia en el caso de la historia de México. Nos ofende cuando visitamos muchas veces a compatriotas en otros estados y no conocen dónde está ubicado nuestro estado, cuando piensan que somos un municipio del estado de Puebla. Y sin duda eso habla de la falta de educación histórica que tiene nuestra sociedad y también nosotros como tlaxcaltecas. No nos deberíamos de preocupar por lo que digan de nuestra historia. Lo cierto es que deberíamos tener, como ciudadanos de este estado, muy presente lo que representan los hechos históricos de los prehispánicos tlaxcaltecas que tuvieron a bien poder defender lo que ahora conocemos como nuestro territorio, como nuestro estado. Hemos pasado muchas veces por el patio vital que está aquí enfrente y donde están esos 4 señores que muchas veces la mayoría de nosotros quizás no conocemos ni sabemos de su historia. Hemos visitado el Palacio de Gobierno, donde también Desiderio Hernández Ochtioxin plasmó a estos señores de los 4 principales señoríos. No eran solamente 4 señoríos, eran más de 20 señoríos los cuales estaban constituidos en una federación en nuestro estado, en nuestra antigua República de Tlaxcayán. Pero lo cierto es que 4 eran los que sobresalían. Y efectivamente estamos muy orgullosos de ver esas pinturas donde representan la historia de nuestro estado. Pero lo cierto es que hay una razón y hay un motivo para pedir que en esta ocasión podamos, con el apoyo de los diputados, poner, creo, a estos señores que debieron de haber estado desde el principio de las primeras letras o de los primeros nombres en los muros de honor del Palacio, de este recinto legislativo. Y me refiero a los 4 señores de la antigua República de Tlaxcayán, que juntos se unían para poder declarar la guerra, para hacer la paz, o para, en su momento, que el pueblo tlaxcalteca sobreviviera. Cuando nuestro pueblo originario, procedente de Axtlán, llegó a territorio que ahora conocemos como Tlaxcala, ya habían existido otros pueblos, otras culturas, pero estaban en decadencia. En aquel momento, los tlaxcaltecas originarios de Axtlán generaron una convivencia con esos pueblos que se estaban originalmente en nuestro estado. Y es así como empieza la creación de los primeros señoríos aquí en el territorio tlaxcalteca. Para la llegada de los españoles, nosotros estábamos cercados durante más de 60 años por los aztecas, o en este caso la mayoría denominamos mexicas, pero como tal eran aztecas. Y estábamos privados de productos del mar, como la sal, del pescado, de telas, y eso hacía que nuestro estado, nuestra gente, nuestra raza fuera una raza pobre, sumida prácticamente en la dependencia de lo que teníamos al interior del territorio tlaxcalteca. Hizo que cuando llegaron los españoles tuviéramos una oportunidad de aliarnos con quien nos ofrecía liberarnos del yugo azteca. Y sin duda esos señores se reunieron para concertar, hacer la guerra y enfrentar a estos seres que en algún momento consideraban que eran dioses venidos de otro mundo. Efectivamente, el temor fue mucho, pero la valentía de joven Xicotenca los enfrentó en 3 ocasiones. Había en aquel momento diversos elementos y el respeto a las tácticas de guerra que normalmente los españoles no conocían, pero que nuestros pueblos sí tenían muy presente y que lamentablemente hizo que los ejércitos tlaxcaltecas no pudieran sobreponerse a los españoles. Y desde luego que la insistencia de los embajadores mexicas ante los españoles hizo que nuevamente analizaran la situación los 4 señores de Tlaxcala y que seguramente en un escenario donde se juntaron los principales caciques de nuestro pueblo, tomaron una decisión trascendental que el día de hoy nos permite estar aquí como pueblo, como sociedad, y que nos permite estar orgullosos de nuestra tierra.
nos permite decir que sí existe Tlaxcala y que afortunadamente nosotros somos un estado, mas no otros pueblos que nos hicieron la guerra, como los cholultecas, los huejoxincas, aún existen, pero no son un estado como nosotros. Y afortunadamente esa decisión hizo que se comprobara la lealtad de los tlaxcaltecas con aquellos que les ofrecieron la libertad, la ayuda. Y se comprobó que en momentos de victoria y de derrota, los tlaxcaltecas eran leales. Por eso, el día de hoy, el de La Voz, su servidor Vladimir Zaino Flores, diputado integrante de esta 64ª legislatura del Congreso del Estado, libre y soberano de Tlaxcala, me dirijo al Pleno de esta honorable Asamblea con la siguiente iniciativa. Iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se declara oficialmente a los antiguos señores de los 4 señoríos de Tlaxcala, Maxicaxin de Ocotelulco, Xicotencal de Tizatlán, Tlehuexoloxin de Tepetipa y Chiclapococaxin de Quiahuiztlán, beneméritos del estado de Tlaxcala, por ser símbolo de la tenacidad, orgullo y gallardía del pueblo tlaxcalteca, y se plasme en el muro de honor de la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con letras doradas los nombres de los 4 señores de los 4 señoríos de Tlaxcala. Honorable Asamblea, el suscrito diputado licenciado Vladimir Zaino Flores, integrante de esta honorable 64ª legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 y 46, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, noveno, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presento a ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara oficialmente a los 4 antiguos señores de los 4 señoríos de Tlaxcala, Maxicaxin de Ocotelulco, Xicotencal de Tizatlán, Tlehuexoloxin de Tepetipa y Xiclapopocaxin de Quiahuiztlán, beneméritos del estado de Tlaxcala, por ser símbolo de orgullo, de gallardía, de tenacidad del pueblo tlaxcalteca. Y se plasma en el muro de honor en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con letras doradas los nombres de los 4 señores de los 4 señoríos bajo la siguiente exposición de motivos. El ilustre Juan Jacobo Rousseau, padre de la Ilustración, publicó en 1762 el Contrato Social, obra cumbre del liberalismo, y en el que se describen las relaciones y los tipos de Estado que había y hay en la historia de la humanidad. En su gran cultura y sabiduría, en una curiosa cita a su pie de página escribió: si los pueblos vecinos, el uno necesita del otro, la situación que se crea resulta muy difícil para el primero y muy peligrosa para el segundo. Toda nación sabia, en caso semejante, debe esforzarse para librar a la otra de esta dependencia. La República de Tlaxcala, enclavada en el Imperio Mexicano, prefería carecer de la sal antes de comprársela a los mexicanos y menos de aceptarla gratuitamente. Los sabios tlaxcaltecas vieron la acechanza oculta bajo esta liberalidad. Se conservaron libres y este pequeño estado, encerrado en tan grande imperio, al fin fue el fin de su ruina. Rousseau, hace 4 siglos, ya distinguía el inmenso aporte que los señores tlaxcaltecas hicieron a su pueblo. No solo el apoyo que brindaron a la conquista de lo que después sería México, sino al mantenimiento de su gente antes de que iniciara la llegada de los europeos. Los sabios tlaxcaltecas se mantuvieron libres y hoy, después de 6 siglos de continuas guerras y conquistas, Tlaxcala sigue existiendo. Es la cuna de la libertad de nuestro país y el origen étnico de muchos pueblos y de muchas ciudades. Pero, ¿cómo han sido tratados en nuestra historia? Y creo que depende del origen y propósito de quien hable. Hace unos meses, un legislador poblano, en el mismo sentido discursivo y oficial, exigía que los tlaxcaltecas y españoles se disculparan por la matanza en Cholula. Nosotros, por supuesto, aceptamos la participación de nuestros antepasados en dicho suceso, pero no nos disculpamos, pues hoy existe el estado de Tlaxcala, mas no el estado de Cholula. Pues somos herederos y beneficiarios de las luchas que nuestros antepasados tuvieron pensando precisamente en nosotros. Decenas de culturas en esta parte del país desaparecieron muchos años antes de la llegada de Cortés. Cacaxtla no fue construida por tlaxcaltecas, Tecoaque tampoco, Xochitecas ni se diga. Nuestros antepasados tlaxcaltecas no fueron constructores, fueron guerreros que conquistaron su derecho a la libertad y en esa lucha que duró siglos y que hoy en día
por lo cual vivimos libres y soberanos. Desde su llegada en el mítico Clan, los tlaxcaltecas se asentaron en comunidades que estaban en declive. Sin embargo, gracias al mestizaje y adopción de la cultura, es que sobreviven y crearon una nueva comunidad entre tlaxcaltecas, venidos desde el norte y pueblos totonacos, toltecas, mijes y otomís. Por supuesto, enfrentaron las adversidades del clima, del terreno y de las tribus enemigas. Para cuando llegaron, el maíz ya había sido domesticado por el hombre, pero las técnicas de cultivo y de organización del trabajo lo prodigaron los nuevos guerreros que llegaron del norte. Nunca antes esta parte del altiplano se había vuelto tan rica. Por primera vez había excedentes que permitían el comercio. De ahí los extraordinarios relatos del mercado de Cotelulco plasmados en Palacio de Gobierno por el artista Desiderio Hernández Uchitioxin. Y es que el comercio no solo fue posible gracias a que existiera un componente de organización social que asimismo se presentó hasta ese momento, los señoríos o altepes. La organización vertical estamentaria, es decir, señores que dominaban sobre grupos más grandes de hombres menos afortunados, lograron que se produjera más en menos tiempo. Es por ello que naturalmente la expansión de los territorios dominados era inevitable. Llegaron más al norte y más al sur. Los límites de su dominio solo se estancarían en ríos y montañas, que eran imposibles salvar sin una importante cantidad de guerreros. Divididos en un poco más de 2 docenas de señoríos, los tlaxcaltecas repartían sus territorios entre sus hijos, hermanos menores, y así se aseguraban de tener vecinos amistosos o en dado caso seguidores fieles. Los 21 señoríos que componían esta federación no siempre trabajaban en conjunto, pero se unían cuando el peligro se acercaba. Adoptaban el concepto de la guerra florida, de la que nace la leyenda de Tlahuicole, y emprendían asimismo la guerra contra sus vecinos. Cuando tocó lidiar con los hispanos, de quienes ya tenían noticias, comprometieron primero sus esfuerzos en enfrentarlos, pero nuevamente vieron una oportunidad. Ahora, no de ensangrentar sus banderas, sino de unirlas con poderosos aliados que habían logrado importantes alianzas con otros pueblos. Se vieron las caras en Zompantepec, se vieron las caras nuevamente en Hueyotlipan y se vieron las caras después de la noche triste en Tenochtitlán. Incluso compartieron no solo la derrota, sino también la victoria. Pero nunca más dejaron de ser aliados en el mundo. Y es que al igual que encontraron entre los suyos las mejores formas de vivir, era haciéndolos juntos. El historiador estadounidense Charles Gibson, en su libro de Tlaxcala en el siglo XVI, destaca cómo los tlaxcaltecas tenían una serie de derechos y privilegios emanados de su participación en la conquista y de cómo participaron en la pacificación de las Filipinas. Recordemos algo muy claro: el escudo que está aquí grabado lleva los nombres de los emperadores españoles, Isabel, Carlos y Fernando. Sin duda hace una referencia muy clara del vínculo que había entre españoles y tlaxcaltecas en ese pacto que pudieron tener. 30 años después de la conquista de Tenochtitlán, los hispanos continuaron expandiéndose por el Océano Pacífico, y en su empeño por unir las rutas comerciales de la India con Europa, consideraron que la ruta del Pacífico representaba un menor costo en tiempo y recursos, por lo que procedieron a conquistar las islas que encontraban. En ese sentido, el español Miguel López de Legazpi fue encargado de la expedición. Este hombre estaba casado con la hermana de Fray Julián Garcés, que en ese momento era el primer obispo de la Nueva España y como tal tenía su sede en Tlaxcala. La expedición y conquista tuvo lugar en la segunda mitad de la década de 1560 y se desarrolló por 25 años más hasta el total de tener pacificado las Islas Filipinas. Los hispanos enviaban barcos llamados galeones con materiales y soldados para apoyar la conquista desde México. Como podrán imaginar, los tlaxcaltecas eran la principal mano de obra en cualquier empresa que iniciaban los hispanos en el Nuevo Mundo. No solo eran buenos guerreros, sino que conocían el terreno, contribuían con alimentos y armas, conocían a otros pueblos y en general tenían la confianza de los españoles. Esta ayuda, por supuesto, no fue gratuita ni tampoco exenta de altibajos, pero contribuyó a que el actual estado del pueblo tlaxcalteca siguiera existiendo a pesar de cientos de años que han pasado en la desaparición de otros pueblos contemporáneos. Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, así como Hernán Cortés, en sus cartas de relación, destaca el importante y crucial apoyo que los señores tlaxcaltecas les proporcionaron, y cómo es que el emperador Carlos V y Felipe II, al igual que Isabel la Católica, les agradecieron el haberles ayudado a conquistar el mayor y el más rico territorio que el mundo había conocido hasta entonces. Maxicaxin de Cotelulco, Xicotencal de Tizaclán, Tlehuexoloxin de Tepetipa, Ciclapopocaxin de Quiahuiztlán. El legado de los tlaxcaltecas es enorme.
No solo ayudaron a conquistar el imperio más grande de este continente, fundaron decenas de ciudades y pueblos en el norte del país, como destaca Tomás Martínez Saldaña en su libro La diáspora tlaxcalteca. También pelearon por sus derechos y en este sentido dieron el antecedente más significativo del derecho de amparo en nuestro país. Nunca antes en la historia de la humanidad el hombre había podido defenderse de su propio gobierno como sucedió aquí. Los libros de historia basados en la investigación archivística y documental dan cuenta de ello. Los indios pleiteaban contra los españoles y contra los indios. Los indios no vivían en la indefensión jurídica, podían defenderse tanto como cometían delitos. El orden hispano, como ningún otro en el mundo y en la historia, avanzó a niveles que incluso hoy varios países no tienen esos derechos que los tlaxcaltecas pudieron obtener. Como se menciona en el libro del amparo colonial en Tlaxcala, como antecedente del juicio de amparo en México, del acuerdo al Códice de Santa Catarina Yomeca, 1691-1696, y que sin duda es fruto de la importancia que los señores de Tlaxcala le otorgaron a sus descendientes, pues el derecho que aluden los señores de Ayomecla corresponde a los privilegios otorgados a los señores que ayudaron en la conquista. Los señores de Tlaxcala, que en grandes sacrificios y esfuerzos mantuvieron a su pueblo libre y vivo, merecen un reconocimiento en este año, en el que se cumplen 500 años de haber conquistado y dominado a sus opresores, y en el que se ganaron el inmenso recuerdo de sus herederos. Por lo que propongo que sus nombres sean puestos en letras doradas en este recinto, para que su recuerdo nunca se olvide, como escribió Heródoto. La primera historia se escribió con la esperanza de evitar que se pierda el recuerdo de lo que los hombres han sido. El mérito a lo expuesto con antelación resulta imperante para la historia y trascendencia de la historia del pueblo tlaxcalteca. Se declara oficialmente a los 4 señores de Tlaxcala: Maxicaxin de Ocotelulco, Xicotencal de Tizaclán, Tlehuexoloxin de Tepetipac y Ciclapopocaxin de Quiahuiztlán, beneméritos del Estado de Tlaxcala, por ser símbolo de tenacidad, orgullo y gallardía del pueblo tlaxcalteca. Y se plasma en el muro de honor de la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las letras doradas, el nombre de los 4 antiguos señores de Tlaxcayán. Acuerdo. Primero, con fundamento en los artículos 45, 93, inciso I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, séptima, novena, fracción tercera, 10, inciso B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 124, 125 y 128 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la honorable 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala se declara oficialmente a los 4 antiguos señores de los 4 señoríos de Tlaxcala: Maxicaxin de Ocotelulco, Xicotencal de Tizaclán, Tlehuexoloxin de Tepetipa y Ciclapopocaxin de Quiahuiztlán, beneméritos del Estado de Tlaxcala, por ser símbolos de tenacidad, orgullo y gallardía del pueblo tlaxcalteca. Segundo, se ordena escribir en el muro de honor de la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con letras doradas el nombre de los 4 antiguos señores de los 4 señoríos: Maxicaxin de Ocotelulco, Xicotencal de Tizaclán, Tlehuexoloxin de Tepetipa y Ciclapopocaxin de Quiahuiztlán. Tercero, el Poder Legislativo celebrará en sesión solemne en la que realice la develación de las letras doradas del muro de honor de la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el nombre de los 4 señores de la antigua República de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la capital del Estado de Tlaxcala de Xicotencal, a los 9 días del mes de diciembre del año 2021. Es cuanto, presidente.